paracha de la semana, ¿no? ¿Cómo es la paracha? ¿Cómo es que llama? Toldot, ¿cierto? ¿Qué significa Toldot? ¿Qué significa? Generaciones, ¿cierto? Toldot. ¿De dónde a dónde va? De Berechit 25 19. Hay cosas muy buenas, y esta es una parte doctrinal que tenemos dentro del grupo, que empieza en Berechit y que nos ayuda muchísimo a entender la elección de Israel. Compleja. ¿Cómo? ¿Compleja? Esta paracha es compleja. Sí. Y por ejemplo, veía algo que me llamaba mucho la atención, es Jacob pertenece a las, ¿qué cosa? Jacob pertenece a las cabañas, ¿cierto? Cabañas para nosotros, ¿qué es? Estudio, reposo, quietud. Eso. Esaú, ¿a quién pertenece? Es rojo, rojizo. Casa. Él está constantemente, sí, constantemente está en movimiento. Esaú es movimiento. Jacob es Shabbat, reposo. Una gran diferencia. Esaú no guarda Shabbat. Esaú no guarda cero reposo. Tan cero reposo que viene y dice: te vendo la primogenitura. No entendió nada, Correcto, no comprendió absolutamente nada de cómo Akadosh Baruj Hu, ¿cierto?, le ha dado, pues no solamente la primogenitura, pero vamos a ver que la primogenitura nunca se la dieron a Saúl. Eso es una mentira. Realmente Saúl no vendió algo que no le pertenecía, ¿cierto? Porque a esa matriarca ya se le había dicho que el mayor serviría a quién, a menor. Desde ese momento Esaú ya viene a este mundo sin primogenitura, pero sin embargo se dice que él vendió la primogenitura, vendió por algo que eran lentejas, algo que es diferente a las lentejas que nosotros tenemos, un guisado, ¿cierto? Se cree que era de color rojizo conforme a él. ¿Qué significa la lenteja? Pues en la tradición muchas veces silencio, ¿no? Luto. Sí, además que la lenteja no tiene ninguna salida. Sí, no tiene piquito. No tiene nada. Si no tiene piquito, entonces se ve que no, por eso cuando hay luto, Silencio. se cree que se cocinan lentejas porque estamos en una época de silencio. Entonces yo tengo una pregunta de la paracha, del versículo del 25, que es que, pues como lo leí Sí, en la Reina Valera y en la Torah que leo, sí, lo muestra como si cada padre tuviera un amor especial por cierto hijo. Dice que Isaac amaba a Esaú y que Rebeca, ¿sí, Rebeca? Sí. Sí, Rica. El comportamiento, todo, la actitud. O sea, siempre hay un Pues preferencia no, porque pues, no. es que yo no Y de hecho ellos lo Preferencia sienten, sí de hay. por sí ellos dicen, claro, como tú quieres más a fulano que a sutano. No es así, no es no, así. lo que pasa es que es muy difícil que yo, dentro del amor filial, sentimiento, emoción, que yo tenga, por ejemplo, 4 marcadores, vamos a la solamente materia, y yo a los 4 los estime por igual. No, el solo hecho de que esto escriba naranja y me tenga una inclinación hacia naranja, me hace que lo use más, y no quiere decir que esos 3 me sobren y yo los eche a la basura. No, eso no tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Sí? Tenemos el sentido, es el porcentaje, es yo quiero más o yo quiero menos a fulano. Es que uno, yo soy un único y Sergio también es un único, nosotros tenemos esa cuestión de los hermanos, pero suelo entender, ¿cierto?, de acuerdo a los años, y es que los padres tienen cierto nivel de comprensión hacia uno y hacia el otro, y es que a veces nos fijamos más en el padre, ¿cierto?, y a veces nos fijamos en los hijos.
Y es que los hijos no tienen el mismo nivel de acercamiento hacia uno que Uno está, todos están pendientes de uno, pero uno de ellos está más pendiente de uno, o no sé, son muchas cosas. Lo que no lo tiene el uno, lo tiene el otro, y así. Igual también depende, porque digamos acá si Esaú se dedicaba a la casa y con eso que casaba le daba de comer al papá y el papá le gustaba comer, a la mamá era como pues, no sé. Ahora, yo Pero, puedo, o sea, yo te puedo metes unir en- esas cosas, ¿verdad? Yo no puedo dar el amor de la Torah así. Yo no puedo amar el diseñar el amor de la Torah que el papá sale de los caldeos, viene para aquí, se mueve para allá, va a Sodoma, tirín, tirín, tirín. Jacob, de También Jacob, es muy movido. se mueve, ¿cierto? Se mueve muchísimo. Y de Isaac, es que, muy quieto. Y entonces lo que quería hacer esta Perdón. mañana, que Sí. nunca salió de la tierra. No, nunca. Pero es que como uno lo lee, pues yo lo entendí, que pareciera como si Isaac no entendiera que el de la promesa es Jacob. Porque, o sea, cuando pues uno lo lee en esta Pareciese. parte, pareciese como Pero que... sí lo entiende. Pues sí, porque al final lo entiende. Ah, sí, porque más, sí. sin nadie decirle lo bendice. Sí, sí, las dos bendiciones son muy diferentes. Sí. Pero, digamos, si yo hace 5 años lo hubiera leído, yo decía, como que si era Esaú. ¿Sí me vamos a entender? Sí, sí, O sea, sí. cuando da la impresión, cuando lee como que, o que quizás no conocía bien quién era el que La debía promesa. ejercer Sí. la promesa, o no sé. O sea, parece como si fuera así, como que hay una relación muy apegada, muy a menudo con Esaú. Obviamente es el hijo y pues tampoco va a ser indiferente por más que no se Sí, no, y es que no lo fue. No, es que no maldijo a Saúl. No lo A bendijo. Saúl lo bendijo. Pero no le da una bendición que nos corresponde a nosotros, de la simiente. ¿Sí? El mismo dado a la serpiente. No a la serpiente, no, sino que le diga a la serpiente. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. ¿Sí? Hay dos simientes, que lo vengo reiterando cada rato. Hay dos simientes, la simiente de la serpiente y la serpiente de la mujer. Y Pablo obviamente por adelante nos explica realmente qué fue lo que ocurrió. ¿Sí? Donde dice a Jacob amé, a Esaú ahora sí. ¿Sí? Y ambos tenían genes de Rebeca, nuestra matriarca, y ambos tenían genes de Isaac. Ambos tenían el mismo tipo de sangre, pero sin embargo a uno aborreció y al otro amor. Y ahí es donde viene el gran cuestionamiento, ¿cierto? Que es la diferencia que nosotros manejamos la teología de la predestinación, porque nosotros dicen, es que eso es calvinista. No, nosotros no manejamos el calvinismo, nosotros manejamos la elección. Ahí en la bendición arónica habla sobre, pues, lo veo yo así, que no hay una parte, depende, ¿cómo le explico? Dice, no sé cómo explicarlo, que habla de Isaac, Jacob, y Abraham, Isaac y Jacob. cada uno amaba al Eterno, lo amaba de diferente, Claro. ¿sí? Y por eso también habla sobre la bendición arónica de eso. Sí, nuestros patriarcas, es que vuelvo digo, eso no se puede estandarizar. ¿Cómo yo estandarizo? Yo no tengo un solo hijo, pero ¿cómo estandarizaría si tuvieras 3 o 4 hijos? A todos los amo por igual, eso es una mentira. No existe la palabra igual. Cada uno de acuerdo, cada uno debe tener más asertividad con otro. Gracias, Unas papá. Es que ese querer Yo más conozco no es unas como- personas que- la Torah Dale, papá. no maneja más o menos amor. ¿Entiendes? Sentimientos. No existe. Esto no maneja que si quería más al papá o a la mamá. No lo maneja. No existe eso. Eso existe en el cristianismo y el humanismo. La Torah no. Sí, la Torah maneja otros aspectos. Por ejemplo, predestinación, elección, sentido. Sí, así no funciona que si el otro lo cuchichaba, que si le daba besitos, que si se iba de rabo de la mamá iba y lo levantaba y lo paraba. No, la Torah no maneja eso. Entiéndanlo. ¿Sí? Nosotros lo queremos más, no puede ser que no. Puede ser que usted tiene un mayor sentido de, ¿cómo se llama? De protección. De atención. De No protección. tiene nada que ver con el amor. Tenemos que quitarnos una palabra que esta, man. Por amor a Dios, esto toca remodelar. No es la La palabra amor. Por amor a Dios. No, amor. Ah, no. Sí, es amor. Ah, bueno. Eso no es algo sentimental ni emocional, es algo más que tiene que ver con el comportamiento, que tiene que ver con la espiritualidad. Sí, eso amor es una mentira meramente humana. Sí, ¿promete usted amarla toda la vida?
Por eso pendejos por eso le están haciendo prometer eso, porque sabe que se le va a acabar. Yo amo a fulano de tal. Eso es de las cosas más falsas que tiene el ser humano. Ah, pero es que usted lo amaba y ahora lo odia. Sí, entonces cita en bolero, porque el rencor duele más que el olvido. Entonces cambien todas las tres emociones: el amor, el rencor y el olvido. Todo en la misma persona. Pero si usted lo ama, ahora ¿por qué lo odia? No, es que se me acabó el amor. No existe. Eso filosóficamente es una incoherencia. Por eso aquí no existe que si Jacob amaba más a fulano, más, no existe eso. Existen 5 entes diferentes. Usted puede tener 6 hijos y no me puede decir, con este habla un poco más, con este habla menos, este también se acerca más y tal vez usted habla menos con él. Eso ya 4 o 5. No es más cariñoso, más apegado, más cariñoso, tiene más No, contacto. manifiesta más sus expresiones Más externas, entonces manifiesta lo más. abraza, lo abraza. Exactamente. Y el otro simplemente le dice, ¿qué hubo? Le mueve la cabeza, ah, ¿qué hubo? ¿Significa que este sea bueno y que el otro sea malo? Lo que No. pasa es que uno tiene un concepto, digamos que aventuras de cazador. Es que, Entonces era esa clase como de afinidad de la aventura. es que si yo lo leo planamente, digo, y Jacob, nuestro patriarca Isaac, amaba más a Jacob. Entonces yo como que o Esaú, me imagino a Esaú aquí con un cordero. Y el papá como que se levanta contento y dice, este man nos trajo de comer, qué alegría. Y entonces eso es amor, no, eso no es amor. No tiene nada que ver con eso. Pero entonces, ¿qué tipo de afinidad era? Listo, no es amor, es afinidad, pero ¿qué Sí, tipo es de una Porque afinidad? era un guerrero que iba por la comida, cazaba. No, la enredo un poquitico más. Pues yo- Y es esto. ¿Qué se hizo la plata de nuestro patriarca Abraham? No le ¿Yo importaba. por qué voy a vender algo tan sagrado? No Es le que- importaba. Pero es que No Esaú conocía. Esaú era una no, persona. pero es que usted la hubiera podido era regalar, no vender. Si a mí no me importa, yo se la regalo. Le digo, tome su primogenitura, es suya, hermano. ¿Y por No, qué el se- sentido y ahí es de vender, yo se la por vendo. qué se sintió tanto después de ¿La haberlo vendió o hecho? la cambió? ¿Cómo? Esas preguntas La y pocas cambió. respuestas. Porque yo la vendo. Sí. No la Pues porque Esaú la ¿Dónde estaba, cambió. Porque ¿dónde por estaba dinero no la plata de nuestro patriarca Abraham? ¿Qué se hizo la plata de nuestro patriarca Abraham? Con el resto de personas que Es que si usted lo lee, Yo leí esta semana sí, que pensaba que la promesa estaba en Esaú, que la bendición había sido en Esaú. disculpa. Que por eso era un verbo que él decía que lo amaba en pasado, porque él pensaba que la promesa la tenía Esaú. Quizá pensó eso. Y yo diría que no, porque en la segunda, Por eso en la segunda edición que le da Isaac, se la da tal cual y como es decir, la bendición que todos estábamos esperando. A Esaú Sí, la jamás, espiritual. jamás lo dejó de bendecir, a Esaú siempre lo bendijo. Eso Sí, además caería en vaina que no es de la Torah maldecir a un hijo. Eso no tiene sentido. Jacob bendijo, nuestro patriarca Isaac, No, pues yo se los dos. sí lo bendijo, no digo, pero la bendición esperada se la dio precisamente a quién, a Isaac, no a Esaú. Ahí está la plata, en la bendición que le da. Sí, porque a Esaú le da harto Una bendición harto terreno, material. o sea, tampoco es que se Ah, sienta piloto. entonces ahí vamos encontrando respuestas. ¿Qué es Esaú? ¿Qué es? Materia. Sí, y él, Sí, todo lo quería. Era si la plata hubiera quedado ahí, Era fan. si la plata estuviera ahí, porque Jacob fue y se alquiló por allá un montón de años, por allá donde el tío. ¿Por qué no? Sí, sí, lo que pasa es que él cambia en la circunstancia. Cuando Jacob ahí se queda por allá, él cambia de circunstancia de ser nosotros una tribu que se mueve a ser una tribu estática. ¿Quién es el que siembra un árbol? ¿Te acuerdas de nuestro patriarca quién sembró un árbol? Isaac, ¿Y por qué sembró un árbol? porque ya estaba estacionado ahí. Porque quería estacionarse ahí. Ahí en ese momento empieza el cambio de criterio de nuestras tribus, de nuestros antepasados. De ser alguien que está rodando muy acelerado como Abraham, porque Abraham es acelerado, y llega Isaac, llega y se planta. Y Jacob parte, lo asume de ese punto, pero cambia. Todos nuestros patriarcas fueron generalmente ¿qué? Pastores. ¿Cierto? No los modernos, no, pastores. Los pastores, nuestros patriarcas todos fueron pastores. ¿Sí? Y se dedicaron a ese tipo de negocios, pero Isaac establece algo, es quedarse quieto. Por eso si usted mira en Isaac no hay mucha
adrenalina en la vida de Iván. Sí, cogió a Lot y tal, y no sé qué, chanchín. Y con Jacob sí hubo. Jacob trabajó para Labán y entre los dos se robaron y bueno, hicieron de todo. No, Isaac es una persona estática. A mí Isaac siempre me llamaba la atención porque parece que no la da mucho a nuestro patriarca. Mire la concordancia de nuestro patriarca y busque la palabra Isaac en el Nuevo Testamento. Y dirá cuántas veces lo encuentra usted. Yo creo que ¿Cierto? La mamá que le dice, mi papá que le dice, usted va a ser el primogénito. Porque a mí Y un como que lo preparó. Malak me dijo que él, Esaú, te iba a servir a ti. Sí, él te iba a servir a ti. Y uno va pasando los años y dice, el man nada que me sirve a mí. ¿O qué sería servir? ¿O qué sería servir? ¿Realmente Esaú le sirvió a nuestro patriarca Jacob? No. ¿Y entonces en qué trataba el servicio? El mayor servirá al menor. Y resulta que Esaú jamás le sirvió a nuestro patriarca Jacob. Entonces, ¿de qué se trataba ese servicio? Bueno, supongo que está diciendo es que la primogenitura, que va a quedar arriba y que va a quedar abajo. ¿Sí? De por sí la palabra Esaú tiene una palabra hebrea, una letra hebrea. Isaac tiene una palabra que es ascendiente, una letra, y Jacob tiene una. Jacob tiene una letra ascendente y Esaú tiene una letra descendente. Las mismas sílabas que tiene la palabra fuego son las mismas sílabas que tiene la palabra Isaac. Y las mismas sílabas que tiene la palabra estopa es la misma palabra que tiene Esaú. A ver si me acuerdo. ¿Me dicen primero? Con el profeta que dice Israel quemará a sus enemigos como estopa. Sí. Y en hebreo entonces lo determina. Entonces las letras, y hay una letra principal en Esaú. Entonces, uno es fuego, el otro es estopa. Yo creo que Jacob se va pues, de su tierra y eso porque él era un prófugo, o sea, se fue sin nada. De hecho, él lo dice, ¿no? Cuando va a cruzar el vado de Jaboc, o sea, cruzo este río solamente con mi callado en mi mano. Entonces, poner el instante de la simiente de la mujer entre la simiente, eso se prolonga hasta nuestro patriarca Isaac, están en el vientre de nuestra matriarca Rebeca, está Jacob, Esaú. Dice el verbo hebreo que ellos estaban prácticamente cogiendo a coscorrones adentro, ¿cierto? Adentro, físicamente. Pablo dice que eso es verdad. Pablo dice que eso es verdad. En Romanos 8, ¿qué dice? 8:29 dice. Sí. Porque a los que antes conoció, Vamos para allá. también los predestinó. Cámara lenta. Dice, miren esos muchachos que esto no es calvinismo. ¿Qué quiere decir? ¿A todos? No. A los que antes, ¿y ese antes cuándo es? Miren, antes conoció, también los predestinó. Entonces la gente siempre cuando uno dice que la salvación no se pierde, dice, es que usted cree en la predestinación. No, yo no creo en esa vaina. Yo creo en esto. Que antes de la predestinación, antes de la predestinación está esta acción, a los que conoció. ¿Cómo va a predestinar a alguien que no conoce? Sí, porque yo ¿Sí, por determino. qué? O sea, yo te voy a decir lo que dice el calvinismo. El calvinismo dice que yo lo destiné para. ¿Sí? Pero no me dice que el que creó cuando lo conoció. Dice a los que antes. ¿Y cuándo queda ese antes? ¿De la fundación? Antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué es? ¿Eso es 28? ¿8, 28? Romano. 29. Entonces, búscame ahí el griego conoció. Que realmente, a los que antes conoció, también. O sea que ninguno de los se va a salir del paquete. A los que antes conoció, también. O sea, a los que conoció, también. Y a estos, también. Y a estos, también. Y a estos, también. ¿Cuántas veces resulta la palabra también? Dice, porque los que antes conoció también, una vez, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos. Y los que predestinó, a estos también. A estos también, va el segundo también. A estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, van 3. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Imagínense, ¿cuántos también hay? 4. Pronos. ¿Eso qué quiere decir? Proginosco es la palabra ¿Y griega. qué significa? Proginosco significa saber algo de antemano
conocerlo, destinarlo, saberlo. Saberlo, Sí. saberlo. Pero nosotros sabemos que, imagino que este griego, me imagino yo, utilizaron lo mismo y conoció a su mujer. Pues difícil saberlo porque no Tener una tenemos relación tiempo. íntima. Correcto. Quiere decir que Akadosh Baruj Hu tuvo comunión conmigo antes de que fuera predestinado. Y dice que si yo fui conocido, también soy ¿qué? Predestinado. También soy tal, también soy tal y también soy tal. Es decir, en ninguna parte usted se pierde. A los que tal cosa, también a estos. A estos también, a estos también. Es decir, hay, digamos que antes de la fundación del mundo, ese al que conoció él ya era. Es decir, el espíritu que haya. ¿Ya era? ¿La persona? Sí. Sí, claro. ¿Y qué era? Vamos para allá. ¿En qué forma? ¿Sí? ¿En qué forma? ¿Sí? Entonces, anoche se acuerda que estábamos en la yeshiva y vimos que si un niño de 2 meses perece su espíritu, ¿cómo es? ¿Igual de grande a ser 2 meses? No. No. Por eso cuando resucita Sí, ahora sí unimos un poquitico más lo de anoche con lo de hoy. ¿Qué quiere decir? Que el chip, lo que fue metido en el cuerpo, en el ser humano, ¿cierto? Eso fue lo que conoció acá Baruj Hu. Eso tiene un tamaño. Entonces yo le decía anoche a su hermano Uber que, por ejemplo, si usted tiene te hago una pregunta, por ejemplo, si un niño de 6 meses muere dentro del vientre, ¿de qué tamaño era el espíritu? Uno tiene chiquito y grande. Sí, no hay tamaño. Sigue siendo espíritu, sigue siendo. Más que forma es qué nivel de conciencia tenía, ¿no? Hay un ser dentro de él, O sea, ese espíritu no tiene 6 años, es lo que se trata de decir. 6 meses. Y también tiene una forma en cuanto a tamaño Ni tiene determinada del forma. cuerpo. Nosotros fuimos colocados igual que una célula, es que todo está afuera. La célula, cualquier célula, te vas a hablar como en el colegio. Eso tiene dentro, es inteligente, ¿sí o no? Como le decía yo, la pepita de naranja. Una semilla. ¿Sí? Una semilla de naranja se parece a la naranja. Nada. Y además, dentro de la pepita de naranja hay como, ¿cuántas pepas de naranja da un árbol? 30, vamos a decir un número. ¿Sí? Esta pepa tiene 30. ¿O no? Sí. Es más, esta pepa tiene adentro un tronco. No lo vemos, pero está ahí. Tiene hojas, Sí, tiene hojas, tiene los tallitos, tiene unas bolitas, todo está metido aquí. ¿Está o no está? ¿Está metido ahí? Sí. Lo vimos en nuestra parte espiritual. Nuestra parte espiritual no quiere decir que el man que mide 2,20 juegas que pone el espíritu Va a es tener largo. más grande, sí. ¿Sí, no? No. Es más o menos lo que opinan los testigos. Los testigos dicen que si usted hace una transfusión de sangre, por ahí como que se sale un pedazo de alma. ¿Sí? Entonces, eso que decirle, man, que le puede poner el pedacito de alma que usted me dio. O que si usted le pasa la sangre, entonces le pasa el buen genio o el mal genio. O si es depresivo, entonces le pasan para allá. Es algo estúpido. porque en la sangre está la vida. Yo si le paso la sangre, entonces cuántas vidas dividí mi vida. No tiene sentido. Entonces, ese espíritu, que es como yo la pepita naranja tiene adentro el tronco, ¿cierto? Puede tener un árbol de 1,5 de alto y todo está metido acá. Simplemente que necesita qué? Y para desarrollarse necesita morir. Y necesita otro espacio. O sea, él está aquí, un ambiente. Y en la tierra coge, lo hacen. Eso es lo que hacían antes del diluvio. Metían espermas de seres humanos, a ver si salían por ahí, no sé, tipos con cara de árbol, yo qué sé. Bueno, hay unos jugadores de fútbol que son árboles. Entonces, ¿cómo? De madera. De madera. Entonces, colocaba las semillas que la tiraba y él empieza a desarrollarse. Pero dentro de él estaba comprimido, ¿qué cosa? Todo. El tallo, las flores. Nosotros pensamos que por dentro de nosotros, el espíritu, como que tiene la misma forma de nosotros. No, es un soplo. Un hálito de vida. Sí, un hálito de vida. Y en ese hálito está todo, el chip, está todo metido ahí, todo. Y él necesita un campo para donde desarrollarse. ¿Y nos dieron qué? A lo menos aquí parcialmente un cuerpo. ¿Cierto? Y él trae ese impulso y lo acciona en el cuerpo. Porque, por ejemplo, el chino de 4 meses no va a ser el mismo que el adolescente.
Aunque el niño de 5 meses puede estar pensando en matar, el de 3 o 14 años sabe cómo ejecutarlo, porque él ya no es una semilla, sino que ya es un tronquito con ramas. Ahora sí me estoy entendiendo, pero siempre estuvo metido ahí. A nosotros nos conoció Akadosh Baruj Hu en toda nuestra expresión. Vale, que yo lo que dice el hermoso, eterno es un tema, aunque no es el tema de hoy, pero bueno. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? ¿Qué hizo el Eterno? Nos conoció en este estado, en la máxima capacidad espiritual de nosotros. El antes. ¿Sí me van a entender? El antes. Y ese máximo, nosotros, ese máximo de expresión de nosotros estuvo frente al Creador. ¿Sí? Y le voy a decir, algo que tiene, voy a acordarse con mi espíritu como la gente, algo que tiene, que desarrolle intrínsecamente esa parte espiritual se llama Torah. Porque esto es lo único que está escrito dentro de nosotros. Dentro de nosotros no está escrito el Evangelio de Lucas, Mateo, Juan, ni Primera de Corintios, no. Dentro de nosotros no está escrito nada de eso. Dentro de nosotros, o sea, dentro de este chip, dentro de esa célula, está metido, ¿qué cosa? La Torah. ¿Sí? Que es un código. O sea, viene desde allá. Claro. Por eso Pablo dice que los gentiles cuando hacen cosas que son contra la ley, son ley para sí mismos, porque la ley fue escrita ¿en dónde? En sus corazones. Y fue escrita tiempo pasado. ¿Sí ven lo sencillo que es? Fácil. Entonces miren, tengo la Torah adentro. Akadosh Baruj Hu me hizo a mí con ley y me estableció bajo una ley. Por eso yo no tengo 7 cabezas. Tengo una cabeza 7. No tengo 4 troncos, ni tengo 7 manos, porque yo fui colocado una ley contra una ley física. Entonces todos normalmente una ley física, pues crecemos hasta cierto punto, ¿cierto? Tenemos no tengo 5 ni 7 ojos, sino que tengo los que Dios ha predeterminado, porque son una ley para otra ley. O sea, el árbol de naranjo tampoco da aguacates, ¿sí? Normal. Es de acuerdo a su genética. Akadosh Baruj Hu nos conoció entonces en nuestro mayor estado espiritual. Nuestro mayor estado espiritual. Y hasta ahí viene la lección de hoy. La pregunta, ok, me toca entrar, ¿qué fue la transgresión? ¿Cómo fue que nos apartamos de él? ¿Qué negocios hicimos con Hasatán? Hasatán, ¿cómo estaba diseñado? Entonces es un tema más largo y complejo. Pero mientras tanto, por un momentico vamos a entrar en Jacob y Esaú en el vientre. O sea, para responder medianamente su pregunta, hermano Hugo. ¿Sí? Entonces, así nos conoció Akadosh Baruj Hu, antes de venir a esta tierra. Luego, cuando usted vino a la tierra, su papá y su mamá, como mi papá y mi mamá, prestaron la parte física, o sea, el esperma y el óvulo, y Akadosh Baruj Hu colocó ¿qué? Esto. Listo. Que esta parte ya la conocí. A los que antes conoció, antes, esta palabra clave, antes de qué? A los que antes. Correcto. Antes, hay otro texto que dice antes de la fundación del mundo yo te conocí, creo que dice. Antes que te formase en el vientre. Antes que te formase en el vientre. Algo así, ¿cierto? No estoy bien seguro, no voy a parar. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. Antes de formarte, yo te conocí. Antes de que fuera ¿qué? Esperma y óvulo y empezaran a hacer un ser humano. Físico. O sea, esperma, óvulo, algo físico, pero lo que le da la vida. Sí, lo que dice. Antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Gracias. Ahora sí ayúdenme con ese conoció. Conoció. Antes que te formase, léanlo bien. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes. Y no es un poema, no es una realidad. Sí, pues, si uno fuera un salmo, uno diría, sí, puede ser un acróstico, un acrónimo, puede ser algo que salió del corazón del salmo. No, es algo sí, puntual. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Sí, esa palabra conoció. Que ahí van a entender que nosotros tuvimos interrelación con el Akadosh Baruj Hu. Listo. Vamos ahora sí con el señor Shaul. En hebreo. Vale, ¿qué dice? Y significa, te conocí, te avisé, te comprendí
te consideré, te discerní, te descubrí, te pronostiqué, te observé. Todo eso ocurrió antes de yo venir a la tierra. Todo eso que está hablando aquí en serio. El hebreo es el 30-45, pero pues en la aplicación solamente está la raíz. En el Lesgo, busca la raíz de la raíz, por favor. Hebreo 30-45, pero ahí en el hebreo dice, esa es la raíz de Yeratika. Ahora, ¿dónde está el fundamento de este rollo? Que Dios llegue a ser no un Mashiach, no un Mesías, sino que llegue a ser ¿qué? Imagen. ¿Qué es imagen? La proyección de alguien. O sea, que yo sea que algo así, por eso lo llamaban Nazlati, la gente llama. Sí, o cuando dice cristianos. 6 imitadores de mí como yo de Cristo. Así es, cuando dice eso es que yo soy un reflejo de Yeshua. Yo tengo que ser un reflejo de Yeshua, de Mashiach. ¿Cierto? Porque dentro de mí también está quién? Mashiach. ¿Sí? Ahora, vamos ahora sí al lío de Jacobo y Esaú. Donde dice a Jacob, ame a Esaú, aborrecí. 13. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. ¿Sí? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Elohim? De ninguna manera. Entonces dice que ni haciendo bien ni mal. Aquí en el 11 dice. Léelo, por favor. Leamos todos desde No, Romanos. desde el 9. Romanos 9, vamos a leerlo. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Sí. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni Pero habían un hecho. ojo con eso, porque eso les va a ayudar muchísimo para que entendamos por qué somos israelitas. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Elohim, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Sí. ¿Qué pues diremos? ¿Cómo es? Ahora yo les ayudo un poquito, tranquilo. Que el creador, que siempre nos enseñaron que es un Dios amor, y flores, y salen mariposas del trono de él, y huele a arcoíris, sí, huele a una vaina como a desodorante, a jazmín, pero no huele A la aurora. aborrece. ¿Cómo es que él aborrece? A mí me gustaría, si yo fuera ateo, hacer esa pregunta. Venga, viejo, si su Dios es su amor, ¿por qué su Dios aborrece? Ahí dice que aborrece. ¿Acaso su Dios no es amor? Le dice que aborreció. Y se la pongo más difícil. ¿Cómo aborrece usted a alguien si él no ha nacido? Me parece injusto. Aquí dice rechazó. Vale. Amé Jacob y rechazó a Esaú. ¿Cómo es que el Dios que pregona amor ama a Jacob y aborrece a Esaú? ¿Acaso su Dios no es su Dios amor que vuela la banda? Entonces debería amar. Entonces Saúl empieza a responder todo eso y para abajo. Entonces, ¿acaso Dios es injusto? Sobre todo, ¿acaso Dios es injusto? Vamos a leer. Miren los Pero es versos que es necesario que si ama a uno, ese uno también, ¿cómo explicarlo? O sea, yo como sé que me ama a mí, porque veo y entiendo que no ama a otro, ¿sí me van a entender? O sea, también parte de conocer al otro me hace entender quién soy yo, ¿no? ¿Una contraposición? Sí. Blancos, Sí, y, por negros. ejemplo, yo sé Blancos que- y negros, el bien y el mal. Yo sé que no soy ateo porque sé cuáles son las características de un ateo y sé cuál es el discurso de un ateo. Sí. Y pues para mí es necesario que exista el ateo, porque yo al reconocer el ateo no me hago partícipe de ese grupo, sino que me represento en otro, llamémoslo así. Sí. O sea, el ateo para vivir necesita de usted. Sí, es algo mutuo también, porque el ateo dice no soy judío porque no sé, no me gusta ir los sábados a estudiar, ir a él. Pero él no sabe que practica el judaísmo, llamémoslo así, porque sabe que es un judío, o sabe que es un cristiano. Sí, estamos. Bueno, que entonces nuestro Dios, el Dios del amor, el Dios poderoso, se le dio por aborrecer a alguien antes de que naciera. ¿Basado en qué decide eso?
Si en el contexto está diciendo que si acaso en Dios hay injusticia, mire, grande. Luego el 14 dice, Mira, que pues diremos sí, que hay injusticia en Elohim. a mí me parece eso clave, esa palabra. Que si Dios es injusto. Para aborrecer a alguien que no nació. Correcto. Pues Juan Pablo nos estaba ayudando en eso, ¿no? Un ateo que diría. Entonces, diría ateo, pero que Dios es injusto. ¿Cómo aborrecer a alguien si no nació? Es que el tipo no ha hecho ni bien ni mal, basado en que lo aborreció. No he hecho ni bien ni mal, pero aquí. Pues, pero aquí. Que ya es la tierra. Porque Dios no es injusto. Jamás. Nada. Si algo que existe en su esencia es su justicia. Y aquí declara inocente, le declara inocente, y el que quiere culpar, que lo culpe. El que quiere tener misericordia, Tiene misericordia. y el que quiere endurecer. Acá sí la... Más adelante está. Ah, bueno, vale. Sigamos. Disculpe. No hay justicia en Elohim en ninguna manera. Sí. Pues a Moshe dice, tendré misericordia al que yo tenga misericordia, y me compadeceré al que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Elohim que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Paró, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. ¿Sigo dónde está? Sí. Pero me dirás, ¿por qué? Pues mi culpa. Porque Sí, si alguien, y nos hablan en ese plan, si a Faraón lo levantó para endurecerlo, él no tendría por qué culpar a Faraón, porque al fin y al cabo lo levantó para endurecerlo. Eso es lo que dice el texto. Igual que Judas. Lo creó para que él entregara al Mashiach. Sí. esa es su función. Sí, lo que no nos hemos detallado es quién podría llegar a ser antes de ir a la tierra. O sea, antes de poner ese destino, ¿quién fue? Ah, ¿Por qué lo destinó a eso? correcto. ¿Quién fue él? ¿Quién fue él antes? Sí, ¿Quién y fue mire, Paro antes? Por ¿Y decirlo? quién fue Judas antes? ¿Qué tipo de secuaces? Ahora sí lo que me explicó, que era Faraón, Sí, manejaba toda la tierra de Egipto, Israel. Cabe la posibilidad de que, es Escuchemos. decir, desde en ese antes, entonces tal vez Dios no juzgaba y entonces dice, voy a meterlos acá en este estuche a todos, a justos y a injustos, y allá es donde los voy a juzgar. o cómo hizo para declarar a unos justos y a los otros injustos. Porque eso nos está diciendo. Dios colocó a unos justos y a otros injustos. Pero ¿qué lo hizo determinar a Dios declarar a unos justos y a otros injustos? Una ley. ¿Me hice entender? Estoy tratando de responder o decirle. ¿Sí me hice entender o la respuesta? Sí. Entonces me toca ir más para atrás todavía. Esto es lo que llevamos haciendo aquí 5 años, echando para atrás. Las iglesias se han hecho para adelante, casas, carros, edificios, y nosotros estaban hechos para atrás. Mirar de dónde venimos, porque así antes íbamos a entender. Entonces, ojo con esto, ojo al pío. Sigo dónde está. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues mi culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Elohim? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahí tiene que ver mucho con lo que estamos viendo de decir por alto, dice pasando por alto los pecados. Y no fue pasando por alto, teniendo paciencia, lo que leímos anoche, ¿se acuerdan? Nosotros leímos que hay un lapsus de tiempo cuando el abogado lo llama a uno. ¿Y qué pasó con ese tiempo? ¿Por qué no me juzgó a mí? Esta es una respuesta. Mostrar su ira y hacer notorio su poder. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Ah, qué interesante, ¿no? Porque ahí vuelve y abre el redondel. Dice, cuidado porque lo que los judíos están diciendo, que ellos son el pueblo elegido, no están verdad. Nos está diciendo que los judíos y gentiles, que somos nosotros, la casa de Israel es persa, también fuimos conocidos.
Y acuérdense que a nuestro patriarca, todo eso lo está diciendo en alusión a Jacob, a Jacob, Jacob, Jacob. Y en Jacob, ¿quiénes estaban? Las 12 tribus, nadie más. Por eso dice que a Israel amé y a Esaú aborrecí. O sea que Israel es ¿quién? El elegido. ¿Quién es Israel? Nosotros. Entonces cuando yo leí alguna vez, bueno, listo, ya nos queda un 3 por 1, 3, 4, 4, pero llegué al punto, bueno, soy Israel. Ahora el problema aquí para adelante es cómo demuestro yo que yo soy israelita. Ese es un problema, es un conflicto. ¿Sí? Porque va a decirle, ay señor, pero usted es un taxista. Sí, colombiano, sí. Y dijo, sí, es que, ¿y Moisés qué era? Era egipcio. Nacido en Egipto, la cédula de Moisés decía egipcio. Sí, pero no era. Nacido en el Cairo. Entonces, Decía, Sí. ahí decía, ¿dónde nació? ¿Cómo es su nombre? Moisés, nacimiento, tal fecha. Lugar de nacimiento, Cairo. Sí. Ahí dice abajo, Egipto. Y la fecha de fecha. Todos los que nacieron, ¿dónde eran? Egipcios. Ajá. ¿Sí o no? Pero, ¿qué le dice a Kadosh Baruj Hu? Ve y saca ¿qué? Mi pueblo. Eso se lo dijo a una profesora de historia. Y así es, le acaba de mostrar que los israelitas no somos nacidos porque somos. Pero muy lenta la profesora porque la mamá de donde era de Moshe. No era egipcia. No. sin hacer Egipto. La mamá, sí, La la mamá. mamá, Moisés, sí, la- Hay un versículo que dice. Entonces, todos los patriarcas nacieron ahí. Pero como dije a la profe, hay un pequeño detallito. Si usted mira el libro de Crónicas, todos los nombres que eran hebreos, solo algunos tenían unas muletillas muy pequeñas de egipcios, muy poquitas. Mo, por ejemplo, era una parte del dios Mo, ¿cierto? Y She era la letra Shin de nuestra nación. O sea que se respetaban nuestros nombres. El Chabadá pasamos en un plano. Y bueno, hay otros aspectos culturales que me van a entender. Entonces, el israelita, nosotros no es porque hayamos nacido en Boyacá, en Tunga, en Soracá, en Santa Marta, no. Pero de allá hay muchas. Claro que nosotros somos elecciones por dos cosas, elección y simiente. Si ve que va siendo más sencillo demostrar que somos israelitas, y si sé que lentamente al fondo hay una palabra que dice iglesia, lentamente se va esfumando, porque en ningún lado aparece la palabra iglesia. Ya, lentamente se va como en una nube, ya esparciendo, ya no existe. Ahí entendí algún día, yo soy parte, soy de una iglesia, no de una iglesia, ahí viene el alboroto. Ahora sí entendí por qué existen los adventistas, los pentecostales, los mormones, unos guardan el sábado, otros van el domingo, etc. Celebran año nuevo el 24 de diciembre, dije, porque ellos no son una cultura, ellos son un conjunto de personas. Una Denominación que tienen como particularidad casi fines políticos, ¿cierto? Y no nacionales como nosotros. Por eso nosotros guardamos Shabbat, porque Shabbat nos hace parte de una nación, no de una religión y menos de una iglesia. Porque nuestra nación fue diferente en eso, porque Jacob se diferenciaba de Saúl, ¿qué cosa? En la cultura. Por eso dice, en tu vientre hay ¿qué? Dos culturas, no dos iglesias. Sencillo, ¿sí? Todo es sencillo. Esto es fácil. Efesios 1:4 dice, entonces dice, según nos escogió en él Sí. antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua según el puro afecto de su voluntad. Entonces, creo que es así. Sí, claro. ¿Sigo? Sí. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sigo? Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso. Dándonos a conocer su misterio. ¿Sí? O sea, ¿qué es eso que estamos haciendo nosotros? ¿Qué es? Un misterio. Realmente, eso es la verdad. Esto es un carretazo largo. Sí, y que el Eterno pues, nos enseñó por su misericordia, dándonos a conocer su misterio. ¿De cuánto en tiempo? Dice ahí. Nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Mashiach, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿quién aconsejó al Eterno? Si Él dice que hizo todas las cosas las hizo conforme al designio de su voluntad. Todo lo hizo conforme al designio, todo el plan está establecido basado en su voluntad. Y todo el plan está diseñado para acercarse de nuevamente a la pepita naranja. Porque la pepita naranja en un lugar cogió estácate, se abrió del parche, como dicen ustedes los goyis. Y hubo que crear, y él ya lo tenía establecido, un método para volvernos a acercar. ¿Sí? Para poderse a reconciliar consigo mismo. Entonces, en nuestra matriarca, ahora volvemos nuevamente a la parachot, porque eso es parte de la parachot, si uno acódame eso, listo. Volvamos nuevamente a la parachot. Y la parachot dice entonces que nuestra matriarca tenía 2 naciones, 2 culturas en su dieta. ¿Ha quedado claro esto? ¿Sí? ¿Ha quedado claro? La parachá, ¿cierto? La parachá hemos quedado en Abdías. Abdías 1. Vamos a buscarlo todos, Abdías. Porque no van a hacer los museos que hacen Le dice estopa, ¿sí? Sí. 1:18. Abdías 1:18. Sí. Dice, la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl. Bien. Porque el Eterno lo ha dicho. La casa de Jacob, ¿qué es? La casa de Llama. Fuego. Fuego. Esto pues es eso. ¿Cierto? La casa de Jacob es, nosotros somos fuego. Por eso es dentro de la parte del tabernáculo y en la parte del Mizcán, el Beta Mizcán, vamos a encontrar siempre fuego. Tanto en los servicios de los sacrificios como en la parte interna de la menorá. Siempre va a haber fuego en el traslado. Fuego. ¿Y qué es Esaú? Estopa. ¿Qué es estopa? ¿Qué es una estopa? ¿Dime? Es como una especie de algo. Que absorbe. Se prende, se ¿Sí mueve. o no? Que eso es una vaina que puede ser una grande, unas hilachas que se usan para limpiar carros, ¿cierto? Estopa, una vaina así grande, que puede hacer mucho bulto y que realmente usted le pone a fuego y vaina, ¿cierto? No tiene mayor resistencia. Dice que eso es Esaú. Esaú es precisamente toda la materia. Esaú es el externo. Esaú, Jacob es espíritu. Esaú es materia. Todo lo que usted es material, sin que sea malo de material. Ya vimos que en el templo está lo espiritual y está lo material. Están las 2 cosas unidas. Lo que nosotros entendemos es la materia como espíritu y no al contrario. La gente cree que como tiene más materia son más espirituales. No funciona así. Eso es Esaú. Las congregaciones predican en Esaú, o sea, materialismo. ¿Sí? Y eso viene de quién? De Roma. ¿Sí? Dice el judaísmo, parte le creo que Esaú es el imperio romano. Sí, pues puede ser cierto. Entonces, ¿qué dice el texto? Bueno, vamos a ver. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán y los consumirán, ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque el Eterno lo ha dicho. Y terminamos ahí.